Fijaos, ya hay estudios que afirman que los beneficios de una empresa se pueden incrementar en hasta un 66%, nada menos, un 66%, simplemente mejorando sus prácticas en datos. En este panel discussion vamos a conocer diferentes experiencias de clientes que han trabajado de la mano de PUE en la implementación del Big Data en las empresas. Conoceremos esos casos de éxito y lo haremos de la mano nada menos que de 3 empresas internacionales que trabajan con PUE y que han visto cómo el Big Data ha cambiado radicalmente su transformación digital. Hablaremos con Félix Hernández de Mediaset España, Ignacio Charfolé de Telefónica y Hugo González de Caser. Y lo vamos a hacer también de la mano de Sergio Rodríguez de Guzmán, que ya está preparado otra vez. No te hemos dado mucho tiempo, la verdad, Sergio, no te has levantado de la silla. Pero bueno, te vas a encargar de moderar esta panel discussion, una de las, podríamos decir, sesiones más esperadas en todas las sesiones virtuales que hemos tenido a lo largo de estas 5 semanas, porque vamos a hablar de casos, como he dicho antes, de casos de éxito. Vamos a palpar, son realidades que ya hay empresas que han implementado estas estrategias de Big Data con vosotros y que han obtenido muy buenos resultados, ¿verdad, Sergio? Correcto, me da tiempo a beber agua. Menos mal. Por lo menos. Menos mal. Pues sí, efectivamente, la idea de este panel discussion, de esta sesión con estos 3 clientes, estas 3 grandísimas empresas, pues es precisamente reflejar, como hablamos de Big Data Experience o experiencias Big Data, pues hablar precisamente de 3 experiencias Big Data con 3 personas, además, que son referentes en este sentido dentro de sus organizaciones y fuera de sus organizaciones, porque es muy interesante. Hablamos muchas veces del concepto de emprendedor asociado a las startups, pero en realidad ellos han sido emprendedores dentro de sus empresas, potenciando y empujando por este tipo de tecnologías que desde luego tiene mucho mérito porque es con la intención de cambiar precisamente y de transformar sus propias organizaciones con este tipo de tecnologías. Y además, podemos decir con orgullo que trabajamos con estas 3 empresas porque evidentemente los negocios no solamente son entre empresas sino entre personas y con las 3 personas que tenemos, con los 3 invitados que tenemos hoy aquí, la verdad es que es un gusto trabajar con ellos porque desde luego es esa apuesta y esa ambición tecnológica por querer transformar e influir en el cambio de todos ellos. Entonces los tenemos aquí a los 3, a Félix, a Nacho, a Hugo. Lo primero, daros las gracias por vuestro tiempo y por participar en este evento con nosotros en esta última sesión y hablar un poco pues, de esas experiencias Big Data desde el punto de vista, de vuestras propias organizaciones, ¿no? Entonces, va a consistir esto en un conjunto de preguntas. Es la primera vez que modero un panel de discusión, o sea que no tengo mucha experiencia en este sentido, pero yo creo que vamos a intentar hacerlo entretenido y ameno. Van a ser un conjunto de preguntas. Si no queréis responder alguna, no respondáis. Sois libres de no responder. Son preguntas, yo creo que relacionadas un poco con todo este mundo y son, yo creo que interesantes. Algunas son complicadas de responder, así que si alguna no queréis responder, no hace falta, ¿vale? Vamos a empezar un poco con el origen del Big Data dentro de vuestras organizaciones y, por ejemplo, si queréis empezamos por Félix. Félix, ¿cuáles fueron un poco las motivaciones para que Mediaset fuera una compañía que optara por el Big Data? ¿Qué motivaciones había en su origen en Mediaset para optar por una estrategia Big Data? Bueno, ¿qué tal? Buenos días, ¿se me oye? ¿Sí? Perfectamente. Fenomenal. Oye, lo primero, muchas gracias a PUE por la invitación al evento y en concreto al panel discussion. Y muy halagado, Sergio, por la introducción que has hecho. Por lo menos por mi parte hablo. La verdad es que es un placer oírte hablar así de Mediaset. Con la colaboración que tenemos es fascinante. Ya refiriéndome a la pregunta que me hacías, dentro de Mediaset siempre hemos tenido un poco dentro del área de informática, tecnología,
esa necesidad de ir conociendo tendencias y nuevos avances tecnológicos, ¿vale? La parte de Big Data lleva sonando, ya yo diría 10, 15 años, ¿vale? Cuando empezó a sonar proyectos Big Data, qué es Big Data, etcétera, y siempre estuvimos muy expectantes, bueno, un poco haciendo el seguimiento, igual que ahora estamos haciendo seguimiento de otras tecnologías que parecen emergentes, como blockchain, por ejemplo, y estuvimos siempre expectantes, ir viendo qué era Big Data, cómo se podría implementar, bueno, haciendo seguimiento de distintas tecnologías que van apareciendo y casos de uso, ¿vale? Y hará alrededor de unos 5 años aproximadamente cuando decidimos iniciar una aventura en el entorno de Big Data. Por aquel entonces era una aventura, hoy en día es una realidad. Y aquí comparto lo que comentabas dentro de tu charla, donde empezamos y creíamos que era la mejor opción para empezar fue por un caso de uso en concreto, ¿vale? O sea, tratar de abordar un proyecto cambiar una empresa a que se apoye más en el dato de manera general es complicado. Entonces fuimos empezando por un caso de uso, ¿vale? Que en aquel caso era de IoT, ¿vale? Que todavía lo mantenemos y al final es un caso de uso bastante importante para nosotros. Y a partir de ahí, un poco con la colaboración de todo el equipo de informática y con la colaboración de cada una de las áreas funcionales de negocio, hemos ido abordando distintos casos de uso. Un poco ya por dejar a mis compañeros, a Nacho y a Hugo, respondiendo directamente a la pregunta, al final es dentro de la tecnología y con lo que está avanzando la tecnología desde hace 15, 20 años para aquí, pasarse a un entorno Big Data creíamos que era un paso que deberíamos dar, igual que tendremos que dar otra serie de pasos en el futuro. Fenomenal. Pues desde luego hace 5 años es haber sido pioneros, desde luego, en el mundo de Big Data. Y lo mismo que Nacho, que lo mismo que Telefónica, yo creo que, bueno, Telefónica siempre es pionero desde el punto de vista tecnológico en probar tecnologías. ¿Cuál fue esa motivación para ser precisamente una compañía que optara por el Big Data? Bueno, pues lo primero también, muchas gracias. Me han llamado de todo, pero referente es una novedad, o sea que es muy de agradecer lo primero de todo. O sea que empezamos bien la mañana. Es verdad, es así. A ver, nosotros empezamos, y yo recuerdo cuando entré era muy jovencito, ¿no? En aquellos tiempos, y empezamos con el pequeño, yo creo que fue de los primeros en España que empezamos a hacer temas de data warehousing, ¿no? Hace 20 y tantos años ya parece que no. Y bueno, fue una gran oportunidad, ¿no? Pero no es el Big Data tal como se conocía, pero fue un precedente, ¿no? Empresas que hemos empezado hace mucho tiempo a hacer esto, yo creo que estábamos en desventaja hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque cuando surge el concepto Big Data, el que hoy conocemos como Big Data, pues claro, tenemos un legacy a las espaldas que es difícil de gestionar, ¿no? Entonces, si una empresa empieza de cero, tiene muchísimas más oportunidades de flexibilidad, ¿no? Cuando tú llevas muchos años a las espaldas ya haciendo unos entregables con una serie de funcionalidades ya disponibles, con una tecnología, bueno, lo que hoy llamamos legacy, ¿no? Bueno, es discutible lo del legacy. Pues es difícil dar ese salto porque te implica cambiar muchas de las cosas que ya venías haciendo, tienes unos costes que tienes que arrastrar, que este salto yo creo que, sinceramente, creo que es mucho, mucho más complicado para empresas que, como bien decías tú, somos más avanzadas, ¿no? En ese sentido, más pioneras, llámalo como quieras. Que el salto al Big Data implica que tienes mucha mochila a tus espaldas y tienes mucho que transformar, ¿no? Con lo cual te obliga a ser casi doblemente transformador, ¿no? Para intentar unirte a la nueva moda digital más eficiencia, tener más eficiencia. ¿Dónde empezamos por nuestra parte? Yo creo que como todos los que teníamos un pasado, ¿no? Que es en la parte, como bien decías, de un offloading, ¿no? De primero, bueno, pues intentar abaratar los costes de lo que estabas haciendo ya. Y segundo, aprovechar esta nueva filosofía de costes, estas nuevas filosofías para plantearte hacer business case que hasta ahora no te habías podido plantear, ¿no? Una telco, banca, digamos que somos algunos sectores donde tenemos una posición privilegiada en cuanto a la gestión de información, ¿no? De que somos de los verticales casi que tenemos mayores datos. Entonces, bueno, pues por un lado fue la parte del offloading y por otro información que estaba, bueno, pues de la red incluso, ¿no? Que lleva mucho tiempo por la compañía circulando, pero que era imposible de abordar, hacer algún proyecto de inteligencia comercial o inteligencia artificial con una volumetría de datos
aberrante, bueno, pues esta tecnología nos habilita a empezar a hacer cosas que ya tenemos una experiencia analítica, pero que no teníamos, bueno, pues unas herramientas con una escala económica adecuada para poder jugar con ello, ¿no? Y entonces esto fue el principio, un offloading bueno, y intentar empezar a hacer cosas con información que teníamos disponible, pero que no era viable tratar por volumetría y coste, y que el business case empieza a salir, ¿no? Y eso es el principio de muchas otras cosas que empiezas a descubrir que, bueno, que más allá de las filosofías habituales y de la base de datos habituales, pues te permiten hacer cosas mucho más rápidas, mucho más eficientes y otros algoritmos y otros casos de uso que no te habías ni siquiera llegado a plantear. Como bien decías tú, Sergio, entonces también, bueno, pues empezar a plantear esto ya no solo desde el punto de vista comercial, sino desde todo el punto de vista, recursos humanos, logística, la parte comercial obviamente también, temas de red, bueno, pues fue un poco el despliegue. Fenomenal. La verdad es que si alguien tiene datos es Telefónica, desde luego. El volumen de datos, de dispositivos, de informaciones es algo absolutamente increíble. Y en el caso de Caser, Hugo, que además casi lo hemos vivido desde sus orígenes, ¿no? El concepto de por qué empezó Big Data. Pero, ¿cuál fue la motivación en ese sentido de Caser para abordar o iniciarse en este mundo del Big Data? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación, por las palabras. El aprecio es mutuo. Es un gusto trabajar con vosotros. Nosotros empezamos también hace 4 o 5 años. Nosotros tenemos una plataforma, un data warehouse ya bastante completo, con prácticamente toda la información de la compañía, pero sí es verdad que estábamos llegando a los límites que la plataforma tecnológica que teníamos pues nos permitía, ¿no? Entonces, temas como el Linear Real Time, temas como los datos no estructurados o intentar dar más flexibilidad al usuario, atraerlos a una analítica avanzada, todo esto estábamos empezando a llegar a un límite y digamos que no éramos capaces de escalar como queríamos, ¿no? Entonces, también te estaba escuchando la charla antes y prácticamente estabas describiendo nuestra situación, ¿no? Buscamos un caso de uso, lo pusimos en práctica, verificamos que todo el tema de la ingesta, el procesamiento, la visualización, digamos, se acomodaba a lo que nosotros esperábamos y a lo que nuestros usuarios querían. Y ya cuando hemos visto que ejecutamos 2 o 3 casos de uso, estábamos confortables, pues hemos dado el paso, ¿no? Y hemos dado el paso a integrar pues el clúster de Big Data de Cloudera con nuestra plataforma de datos y a empezar a explorar esos límites, ¿no? Avanzar esos límites en escalabilidad, en tipo de datos, en variedad, en intentar la información antes, en procesos masivos que son críticos para la compañía, pues darles esa escalabilidad y esa tolerancia a fallos, ¿no? que es tan necesaria muchas veces. Y ahí estamos con vosotros trabajando muy a gusto y esperando efectivamente expandir nuestras capacidades, ¿no? En toda la parte de BIM. y llegar a conseguir, evidentemente, ese objetivo principal, ¿no? Que es el de obtener valor de los casos de uso y de las diferentes soluciones de este mundillo del Big Data. Félix, ¿cuáles fueron los principales retos? O sea, cuando comienzas en este mundo del Big Data, de este tipo de arquitecturas y demás, bajo tu punto de vista, ¿cuáles fueron un poco los retos iniciales para abordar este tipo de proyectos o comenzar dentro de este tipo de mundillo del Big Data? Bueno, los retos que eran y los retos que son. ¿Vale? Cada caso de uso al final es un reto. Para mí el principal reto después de la experiencia vivida, aunque no pensaba que fuese así en unos orígenes, como comentaba antes Nacho, es todos los sistemas legacy que teníamos y los hemos querido convertir por mejora de capacidades para el usuario. Al final es, cuando hablo usuario en nuestro caso, al ser un cliente, son nuestras áreas de negocio, ¿vale? Es esa conversión del usuario, ese comunicar con el área funcional de negocio que va a haber un cambio tecnológico que le va a mejorar. Que la tendencia o la no tendencia al cambio, la gestión del cambio de las áreas de negocio es siempre complicada, ¿vale? Sea de un sistema legacy o de un data warehouse tradicional a un sistema Big Data o sea cualquier otro tipo de proyecto, cambio de CRM, lo que sea, eso lo conocemos cualquiera que hayamos hecho informática, ¿vale? Entonces, para mí el primer punto yo creo es el área de negocio, ¿vale? O el usuario que al final desarrollamos casos de uso para usuarios, para el área comercial, como comentaba antes Nacho, para el área de logística, en nuestro caso, bueno, pues para cada una de las áreas de negocio, ¿vale? Entonces, el usuario es el principal punto.
Y luego, cada uno de los retos que tenemos al final es tener el control o ese gobierno del dato, ¿vale? Cuando digo control, digo gobierno del dato y calidad del dato que estamos tratando. Antes comentabas tú, Sergio, en tu charla, que hace referencia a la calidad del dato, ¿vale? Puedes hacer una ETL, ingestar un dato, pero hasta que no te pones a analizarlo, realmente no te das cuenta de cómo de bueno o malo es ese dato, ¿vale? Nos hemos encontrado con casos de uso, usuarios que nos pedían, oye, vamos a hacer esto, efectivamente, lo hacíamos, hacíamos la ETL, se ingestaba, se pasaban los filtros que había que hacer, se pasaba la anonimización que hubiese que hacer en el caso de que tuviese que ser el dato GDPR compliance. Y luego, una vez que nos metíamos a analizar la calidad del dato, nos damos cuenta de que este dato viene mal de origen. Entonces, claro, tú, ¿cómo estás desarrollando un caso de uso que te han pedido y tienes que volver a la hora funcional y decir, oye, es que mira, es que el dato que tienes en el sistema tradicional o en el data source, creemos que no está bien, porque nos están saliendo estos datos que no tienen mucho sentido. Eso yo creo que a todo el mundo le puede haber pasado. Entonces, habéis comentado primero la gestión del usuario, ahora la calidad del dato y luego todo lo relacionado, no por extenderme demasiado, todo lo relacionado con lo que hay alrededor del proyecto, que es la parte de gobierno del dato y seguridad del dato. O sea, nosotros por el tipo de dato que tenemos que tener mucho cuidado con el tratamiento que hacemos de datos de carácter personal. ¿Vale? Bueno, nosotros y cualquiera que tenga datos de carácter personal, ¿vale? Es muy interesante. Tener bien marcado. Claro, es muy interesante esto que has dicho del tema de cuando contrastas la calidad del dato con los orígenes de los datos y te das cuenta de que en el origen del dato hay algo... Porque muchas veces estos proyectos casi se convierten en una auditoría de lo que ya tienes. Total. Es decir, al final lo que haces es contrastar que de repente encuentras algo que dices, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y entonces descubres que los otros sistemas tienen algún tipo de fallo o algún elemento distorsionador de la información. Es muy interesante, ¿no? Desde luego ese punto de vista. Y desde luego esa propia evangelización dentro de vuestra propia organización. Esa formación casi interna del área de negocio, ¿no? Efectivamente. De la parte de calidad del dato, al final no es que sean los proyectos de Big Data o casos de Big Data que forman parte de una auditoría, pero vamos, si lo quieres hacer bien, hay una parte de calidad del dato, de tratamiento del dato, procesamiento del dato y entendimiento del dato, que es básico, que hay que hacer. Y ahí es donde a veces saltan este tipo de problemática, bueno, un poco marcha atrás, ¿vale? Lo cual es importante que cuando te ha ocurrido una vez, te ocurre una segunda vez, entiendas que es algo común y cuando un área de negocio te pide un caso de uso, dile, vale, pues dentro del flujo nosotros tenemos una presentación que hacemos con las áreas de negocio, que son nuevas, donde están acostumbradas a trabajar con proyectos o casos de uso de Big Data. Hay una parte que es calidad del dato, que sepáis que no es una auditoría, pero que tenemos que entender el dato que tenéis para ver cómo es la mejor forma de mostrarlo. Y efectivamente hay sistemas tradicionales o data warehouse que no hacían uso de ese dato, que estaba erróneo o que estaba sin informar o con valores raros en algunos casos que pasaban desapercibidos, que luego se ponen de manifiesto. Entonces, bueno, simplemente es entenderlo, saber qué puede pasar y poner sobre aviso. Entonces, esa es una parte, yo creo que importante a tener en cuenta. Y Nacho, yo sé que tu día a día es un reto. Bueno, tu día a día es un reto constante. ¿Cuáles fueron los retos precisamente al comenzar esta iniciativa Big Data dentro de Telefónica? Pues esa iniciativa Big Data, bueno, para mí, aparte de calidad, ¿no? Por la calidad del dato y todo lo que hemos estado hablando ahora, ¿no? Para mí no es diferencial, ¿no? Bueno, quizá cuando empiezas con información desestructurada, pues es un poco shock. Para mí yo creo que lo más importante en aquel momento fue el concepto de integración. O sea, acostumbrados a ir a un fabricante, dos fabricantes, los más grandes en el mundo informacional,
que realmente dan soluciones brutalmente robustas. Es decir, donde está todo integrado, donde tienes una capa de administración muy trabajada, muy integrada, donde tienes una capa de securización muy integrada. O sea, nadie piensa en comprarse una base de datos de las que todo el mundo, bueno, llevamos muchos años trabajando, como Teradata, un Oracle, algo así, y que pienses que no hay una securización fuerte detrás y de una forma sencilla, ¿no? Cuando te empiezas a subir, y cuando además al principio, ¿no? Cuando esto estaba, bueno, con una madurez relativa, vamos a dejarlo ahí, y empiezas a descubrir que la plataforma no viene securizada y vas a empezar a meter información personal, pues claro, te entra temblor, te entra miedo, te entra de todo, ¿no? De hecho, con vosotros recuerdo que fue el principio de nuestra colaboración, ¿no? Decir, oye, que esto está genial, pero no hay una herramienta de securización profesional o suficientemente robusta como nos gustaría tenerla para poder meter información muy personal, ¿no? Y bueno, pues te empiezas a descubrir cosas como estas. Y luego, claro, yo siempre pongo la comparativa de que antes tú te comprabas un móvil completo, ¿no? Y ir al mundo Big Data, mi feeling, y sigue siendo más o menos igual, ¿eh? Es como comprarte un móvil a trozos y tenerlo que montar tú en casa. O sea, la diferencia es entre ir al IKEA y llevártelo a tu casa y poner los tornillos, que ese es el concepto más Big Data, frente a, bueno, a una empresa que te venga y te coloca el mueble en el salón, ¿no? Pues en ese sentido, los costes de integración y la dificultad para intentar entender todas las piezas, cómo todas las piezas se hablan entre sí y cómo se hablan esas piezas con todo lo legacy que tienes y el resto de los sistemas a los que tienes que distribuir información y cómo consultarla. Bueno, pues a día de hoy sigue siendo ya menos difícil, pero tiene un coste muy, muy alto. Las piezas son muy complicadas. Y por último, bueno, pues hay un tema también de cultura, ¿no? Cuando tú tienes un equipo, tanto usuario final como el propio equipo interno que se encarga de gestionar estas infraestructuras, bueno, pues muy acostumbradas a unas tecnologías, llegar y poner esto, pues es un drama, ¿no? O sea, cuando tienes un equipo de usuarios que están acostumbrados mucho a usar un Tableau, un Business Object a unas velocidades X o muchísimos usuarios de SQL y de repente pones estas plataformas con otra serie de capacidades, por mucho que le pongas capas encima, siguen siendo un shock. O sea, y sobre todo el tema de paralelismo. Hay muchísimas historias que no son tan iguales como parecerían y implica un cambio en la política de cómo distribuir el dato y de cómo usarlo, ¿no? Entonces, por resumirlo mucho, la integración es 300 veces más complicada que con las plataformas tradicionales y hay que gestionarlo. Si lo quieres tener en los mismos niveles de calidad, seguridad, disponibilidad, es muchísimo más difícil cualquiera que se ha enfrentado a esto y tienes que tener unos conocimientos brutales porque antes con conocer una o dos tecnologías, vale, ahora yo no sé si contamos 30 y tantas tecnologías en el equipo. Va subiendo cada mes. Entonces, el perfil del equipo en cuanto a conocimientos, en cuanto a actitud, no puede seguir igual. No puede, es imposible que lo puedas mantener con el mismo equipo si no hay una transformación cultural y técnica. Claro, efectivamente. Lo vamos a llamar en vez del Big Data Full Stack, el Big Data Do It Yourself, ¿no? Como los componentes. Claro, es efectivamente muy interesante esto, porque efectivamente al final son muchas piezas, muchas tecnologías, no solamente al final la tecnología trae nuevos fabricantes, nuevas tecnologías, nuevos frameworks y es evidentemente... Y al final no deja de ser una tecnología que tiene no más de 10 años de vida, lo que más. De hecho, lo que comentabas con respecto de la seguridad es que al principio era así. O sea, Big Data en su origen, las primeras plataformas de Big Data, sobre todo con Cloudera, ¿no? Es que no existía ni el concepto de seguridad. El dato se almacenaba sin más. No había apenas, había alguna autenticación de usuario básica, pero ni siquiera estaba kerberizado en sus orígenes. O sea, es algo bastante curioso, que obviamente esto con el tiempo se ha ido evolucionando y cada vez cambia más, pero no deja de ser una tecnología que tiene 10 años de vida, que aporta muchísimo, pero que efectivamente pues, tiene ese componente del do it yourself, ¿no? Y Hugo, en el caso de Caser, especialmente para ti, ¿cuáles fueron los retos que tuviste que resolver al principio para poder introducir esto dentro de la compañía, el tema del Big Data? O sea, la introducción en la compañía, lo que respecta a los casos de uso de negocio, fue fácil porque como esto del Big Data tiene ese marketing tan potente que tiene, ¿no? El usuario se piensa que con Big Data puedes hacer cualquier cosa y entonces pues te abraza enseguida esas iniciativas. Pero sí es verdad que, como te decía, nosotros al principio empezamos con unos casos de uso, con unos clústeres chiquititos, con el caso de uso muy a medida, todo digamos como muy acotado. Cuando hemos decidido dar ese paso adelante, ¿no? y apoyarnos en Big Data para modernizar la plataforma de datos, para modernizar la plataforma analítica de datos, es un poco lo están comentando mis compañeros de mesa, ahí es cuando empiezan las dificultades, ¿no? El tema de la integración. Es decir, nosotros, por el enfoque que le hemos dado, que conocéis bien,
no hemos optado por poner un clúster al lado con un caso de uso y hacer una ingesta nueva de datos, sino que hemos optado por aprovechar las ingestas del Data Warehouse para que vaya al Data Lake y ahí empezar a meter el procesamiento. Hemos intentado tocar lo menos posible todos los procesos ETLs que teníamos, pues porque son cientos y cientos y hay un conocimiento y una experiencia. Entonces, toda esa parte de integración con el legacy, toda esa parte de integración, de coordinación entre ambas plataformas, y algo también que es muy importante, ¿no? Hacer que todo esto sea transparente para el usuario, porque ahora mismo estamos en un punto del proyecto en el que estamos construyendo y, mejor dicho, estamos alimentando por completo el Data Lake para dar una serie de funcionalidades, una serie de capacidades y tiene que ser transparente el usuario. Entonces, el reto es la integración, sin lugar a dudas. El reto para nosotros ha sido integrar todo esto a nivel tecnológico, conservar las partes, digamos, que queremos conservar aún del Data Warehouse y, por otra parte, por supuesto, el equipo, porque esto es un stack tecnológico totalmente diferente que están acostumbrados. Entonces, al equipo tienes que formarle, tienes que explicarle, tienes que hacer que conozca muchas más herramientas de las que tenía que conocer antes, porque efectivamente estas plataformas no es como antes, que te valía con conocer tu proceso, tu herramienta de tele, tu herramienta de BI. Aquí tienes que conocer más, tienes que entender el flujo completo del dato, cómo pasa y hasta dónde llega, porque si no puede ser que no seas capaz de dar el soporte y las funcionalidades que quieres, ¿no? Y yo destacaría la integración. La integración con ya te digo, en mi caso es un caso de modernización de la plataforma de datos. Entonces, esa integración con la plataforma de datos existente, que no es una sustitución, ha sido y es un reto importante. Es muy, muy interesante y además yo creo que es un poco común a todas las situaciones y es precisamente ese concepto de la formación, ¿no? El hecho de que el equipo, y esto es casi trasladable a cualquier concepto dentro del mundo Big Data y con lo que decía Nacho también antes, es decir, al final no puedes ser especialista en algo muy concreto dentro de este tipo de tecnologías, sino que tienes que tener una visión prácticamente de principio a fin, una visión global de qué es lo que pasa dentro de ese ciclo de vida, que eso es un reto no solamente tecnológico, sino individual, porque tienes que saber un poquito de mucho y sin llegar a ser un especialista muy concreto en algo muy concreto, ¿no? Tienes que abrir el abanico a prácticamente todo. En ese caso, yo creo que ahí la formación siempre es algo interesante, pero ya hablaremos de ese apartado. Félix, en vuestro caso, ¿qué momentos ha habido críticos dentro de este tipo de iniciativas o dentro de este tipo de proyectos? ¿Ha habido algún momento crítico? ¿Hay varios momentos críticos? ¿Algo que quieras destacar en ese sentido respecto al mundo Big Data? Respecto al mismo Big Data como tal, momentos críticos yo creo que no, en los que son proyectos de Big Data, más allá de lo que pueda tener cualquier proyecto, sea Big Data o no sea Big Data, gestión del usuario, el cambio, la gestión de un proyecto es lo que hay. Sí que es verdad que en el cambio de sistemas tradicionales a entornos Big Data muchas veces nos hemos encontrado con la problemática de ¿y por qué tengo yo que cambiar esto? ¿Vale? Yo quiero mantener con mi sistema legacy, que igual estaba deprecado por el fabricante que fuese en su día, ya no daba soporte. Y esa gestión del cambio, esa reticencia al cambio por parte del área funcional ha sido importante, ¿vale? Y luego, algún momento crítico también ha sido, sobre todo al principio, el tema de costes por llevar temas a la nube, ¿vale? En una fase inicial, los primeros casos de uso, nos estamos apoyando todo en sistemas cloud, ¿vale? Actualmente tenemos un sistema medio hibridado, pero hemos pasado de inicialmente cloud a on-premise y ahora hibridado. Y los costes derivados de poner, bueno, es un tema yo creo achacado a nosotros, sin control, digamos, dentro de las nubes, cantidad de datos, procesamiento, etcétera, etcétera, componentes, nos llevó a tener unos costes bastante importantes para lo que teníamos previsto. No digo que sean unos costes descomunales para cualquier empresa, pero sí para lo que teníamos previsto o presupuestado para ese año dentro del presupuesto anual. Entonces, yo creo que ese ha sido el punto crítico. Y luego comparto también con mis compañeros lo que es punto crítico la formación del equipo de trabajo, ¿vale? Del equipo de informática, que es que hay un punto crítico que es
que no sé cómo resolverlo, creo que no tiene resolución, o si alguien la tiene que me lo diga, por favor, porque yo no sé cuál es y me pierde la cabeza, y es estar al día de todas las tecnologías que hay hoy en día. Aunque estemos nosotros, por ejemplo, tenemos Cloudera, como vosotros sabéis, pero ya directamente dentro de Cloudera hay millones de componentes que no conocemos. Igual estamos haciendo uso de alguna otra herramienta y podríamos hacer uso de herramienta. Yo pregunto al equipo, oye, vamos a usar Nifi, por ejemplo, que hay charla ahora. Pues vamos a ver si hacemos una prueba de concepto. Es que no conocemos Nifi, coño. Pues igual es interesante para esto y lo estamos haciendo de otra forma. Vamos a utilizar el Cloudera Data Science Workbench. Nosotros tenemos equipo de Data Scientist. Pues igual sería interesante que utilizasen esto y no la herramienta que tenemos de Data Scientist o Cloudera Dataflow. Y digo, ¿cómo es posible que alguien sepa de todo lo que hay? ¿Vale? Así que en ese sentido nos viene muy bien apoyarnos en vosotros, PUE, para cuando tenemos dudas de estos, preguntaros o directamente montar una formación al equipo para que veamos si tiene sentido. Entonces, punto crítico también ese de cuanto a conocimiento de las nuevas tecnologías que van saliendo. Pues es muy interesante, desde luego, porque al final la única forma yo creo que no hay receta mágica para mantenerse al día de todo esto, es muy complicado, evidentemente la formación ayuda, pero sobre todo es un poco, hay una mezcla de las dos cosas, de ese concepto de la formación y de la pasión por la tecnología. En definitiva, aquí hay elementos dentro de que van apareciendo, nuevos componentes que son muy interesantes, que si tecnológicamente además resuelven un problema y son útiles y resuelven las problemáticas del día a día, pues al final facilitan un poco ese aprendizaje, ¿no? Y el hecho de que tengas atracción por esa tecnología. Nacho, ¿qué momentos críticos has vivido tú dentro de tu organización respecto al Big Data? Pues yo creo que todas las mañanas es un momento crítico respecto al Big Data. Yo recuerdo que vivía mucho más tranquilo y mucho más relajado. Yo, siguiendo un poco y sin olvidar mucho más con Lice Félix, yo estoy estudiando ahora, llevo 5 o 6 años estudiando más que en la universidad. Y además es que es rara la noche que no acabo con un par de artículos o un par de tutoriales. O sea, es rara, muy rara la noche, y aún así tengo una sensación. Y además eso, que es el equipo que tiene que saber con detalle, ¿no? Que yo simplemente intento estar al día, bueno, pues un poco por encima, ¿no? De alto nivel. Y es una sensación de frustración casi de decir, es que me acuesto todas las noches pensando que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces es brutal. O sea, el ritmo de aparición de tecnologías te da la sensación de que nunca has tomado una decisión adecuada, ¿no? Es un poco el feeling que te queda. Y todo funciona, ¿no? Porque al final lo hace funcionar. Pero nunca sabes si has tomado la decisión adecuada porque hay tantísimas opciones de integración y de combinación de diferentes piezas y tantas formas de abordarlo que yo creo, y ya es una opinión personal, creo que estamos a punto de dar la vuelta a la historia, ¿no? En el sentido de que siempre vamos de lo complejo a lo sencillo y de lo sencillo a lo complejo, ¿no? Yo creo que ahora, y creo que las tecnologías en breve, en 3-4 años más, veremos que se tienen que simplificar. No es normal, no podemos seguir manteniendo este nivel de complejidad o de dispersión en el mercado, ¿no? El mercado, por definición, tendrá que volver a estándares. A lo mejor no tan pocos como los que había, pero el nivel de complejidad es muy alto. Entonces, eso punto número 1, que es una crisis, perdonadme el chiste, casi diaria, ¿no? De repente te llegan días y tienes hasta 4 proveedores contándote soluciones alternativas a las que ya tienes. Y dices, pero a ver, chicos, si es que no me ha dado tiempo a estabilizar las últimas 10. Eso por un lado. Y luego yo recuerdo al principio también la gestión de expectativas. A lo mejor no es la respuesta habitual frente a una pregunta de este tipo, pero yo creo que fue un punto muy crítico. Es decir, la gente entendía esto como una base de datos, y perdonadme la expresión, muy gorda y muy barata. Y no es eso, es otra cosa, ¿no? Entonces, la gestión de expectativas respecto a unos presupuestos que, aunque sean tecnologías, bueno, más eficientes respecto a otras más legacies, no son presupuestos pequeños, ¿no? Entonces, intentar gestionar el concepto marketingiano que comentaba antes el compañero, tú ponías Big Data encima de la mesa y se vendía cualquier cosa, ¿no? Mientras que pusieses esa palabra y 2 más, esto se vendía fácil. Bueno, eso gestionó unas expectativas respecto a lo que ibas a ser capaz de hacer, y los usuarios pensaban que iban a poder hacer, que claro, cuando pasan 6 meses y te das cuenta de lo que tienes de verdad y que esto tampoco no soluciona los males del mundo, ¿vale? Esto soluciona muchísimas cosas, pero bueno, tiene también unos alcances limitados, ¿no? Y tiene unas expectativas de uso
que a lo mejor no son la octava maravilla del mundo, ¿no? Que es lo que se pensaba, bueno, a lo mejor la sexta, pero no la octava. Entonces, bueno, esa gestión de expectativas y esa sensación de, bueno, de cierto, de sentirte defraudado, ¿no? Un poco a los 8 o 9 meses, un año de haber empezado, como todos los proyectos, por otro lado, es pura lógica de proyectos, pues te genera una serie de preguntas y tienes que volver a, bueno, a responder, oye, esta decisión que hemos tomado tiene sentido, y entonces se responde rápido, sí, mira, tiene sentido, no es lo que pensabas, pero mira el business case, mira qué casos estamos abordando, mira qué eficiencias hemos conseguido. Entonces yo creo que de entre los 6 meses y los 12 meses de lanzarte a la piscina con estas tecnologías, bueno, pues fue un momento de ruptura de tener que volver a explicar por qué lo habíamos hecho, ¿no? Y bueno, aquí seguimos, es buena señal, pero creo que suele pasar también, ¿no? Cuando hay una inversión fuerte y una expectativa, bueno, que el marketing se ha encargado de gestionar paralelamente, ¿no? A ti. Efectivamente. Al final esa gestión de expectativas es vital. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque al final tienes que conseguir... efectivamente, se vende solo, pero esto no es gratis. O sea, al final tienes... Y además, con respecto a lo que decía Félix también, ¿no? Al final el control de los costes, el tener una arquitectura que sea controlada, el establecer un límite de recursos y el medir muy bien, eso es también un reto, ¿no? El medir exactamente lo que necesitas para ni pasarte ni quedarte corto. Al final, y esto ya es por experiencia también nuestra propia, muchas veces se matan moscas a cañonazos, y hay veces que son casos de uso que son puros Big Data y hay casos de uso que no lo son. Entonces, luego eso al final se le acompaña de unos costes que son elevados o que pueden llegar a ser elevados para algo muy pequeño, pero que luego en realidad lo interesante es que a futuro pues atrae a nuevas iniciativas y nuevos elementos. Hugo, en tu caso, ¿cuáles han sido un poco esos momentos críticos dentro de todo este tiempo dentro de Big Data? Pues yo coincido un poco con ellos, ¿no? El tema de la gestión de expectativas, ¿no? Que esto no es magia, porque muchas veces se piensan que esto es magia. O sea, las expectativas que tienes con el Machine Learning, por ejemplo, son, en algunos contextos, por desconocimiento que tienen esta tecnología, son totalmente, o sea, están fuera de contexto. Otras personas se piensan efectivamente que es una base de datos enorme, grande, en la que cabe todo y que puedes consultar todo y que es todo muy barato. Es decir, hay unas expectativas que tienes que gestionar. Nosotros al principio, después de los primeros casos de uso, hicimos un catálogo, ¿no?, de casos de uso para saber en qué estaban pensando nuestras unidades de negocio cuando hablaban de Big Data, ¿no? Y ahí hicimos un catálogo, vimos la viabilidad, la no viabilidad, intentamos aterrizar mucho las cosas y luego fuimos a por los que consideramos eran alcanzables, ¿no? Pero la expectativa con el Big Data es enorme y al final es una plataforma que te ayuda a hacer cosas, pero no es magia. O sea, no te sientas aquí de repente un algoritmo en base a una serie de datos históricos con una calidad que es la que tiene y que Big Data no va a hacer magia, no va a sacar una información mágica. Las expectativas son complicadas, pero bueno, al final es como con otros proyectos, tienes que gestionarlas y ya está. Y se hace, ¿no? Pero sí fue un punto crítico. La segunda parte, efectivamente, que ya trabajando con vosotros fue, una vez que decidimos cómo modernizar nuestra plataforma de datos con Big Data, ¿no? Pues en qué puntos queríamos interactuar, el seleccionar, ¿no? Entre todas esas tecnologías, esa stack tecnológico tan brutal que te da Big Data, es decir, ¿con qué nos quedamos, no? Venga, esto lo hacemos de esta manera, esto de esta, aquí de esta, esto fue un punto crítico. Vosotros lo conocéis de primera mano porque estuvimos ahí trabajando unos meses hasta que dimos con la acción adecuada. Yo estoy de acuerdo también en que probablemente es demasiado complejo. Yo creo que esto tiene que tender a simplificarse porque esta segmentación de herramienta en función de cosas tan simples no debería darse a futuro. Yo creo que iremos a futuro a unos componentes, unas piezas que serán más versátiles, pero bueno, hemos dado con esa combinación, pero eso fue un punto crítico. Y el tercero ya es en la parte de implantación, ¿no? Yo, como os decía, lo que estamos haciendo es modernizar. Lo que hemos decidido es que partes de nuestra plataforma de datos actual sustituimos y cambiamos o mejoramos con tecnología Big Data, ¿no? Pero esa plataforma está funcionando todos los días. Tienes cargas diarias, tienes cargas intradía, tienes cargas semanales, mensuales. Entonces, de repente tienes que coger una pieza, quitarla, sustituirla por otra que no se entere nadie. Curiosamente, un proyecto tan complejo como está siendo este, y nuestro indicador de éxito es que nadie se entere. Entonces es un poco, en ese sentido, no gratificante, ¿no? Porque te hartas de trabajar y resulta que lo mejor que te puede pasar es que nadie te diga nada, ¿no? Y bueno, pero bueno, con un poco de cuidado, hilando fino en las pruebas y siendo así muy preciso y muy rápido, pues lo estamos consiguiendo, ¿no? Yo sería esto, las expectativas, el stack tecnológico
y la implantación, porque como digo, estamos sustituyendo piezas y no se tiene que notar. Y ese que no se tiene que notar no es tan sencillo, la verdad, no es tan sencillo. Es casi tener precisión de cirujano, ¿no? Es decir, Sí, quito esto, pongo esto otro, es casi quirúrgico, ¿no? Lo que se está los dedos, haciendo. llegas al día Es muy siguiente, como interesante. decía Ignacio, lo miras y dices, uy, 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 y no ha pasado nada, bien, vamos otro día más. Y ya al mes empiezas a sentirte más Efectivamente. confortable. El primer mes sufres, Muy bien. Oye, y ya nos queda poquito tiempo. Félix, ¿cuáles han sido un poco los beneficios, tanto operacionales como de negocio, que habéis percibido, que habéis conseguido dentro de Mediaset? Beneficios, yo creo que muchos. Al final, oyéndome a mí, oyendo a los compañeros, no sé no sé cuál es el foro que nos está escuchando, pero si son responsables de tecnología, de empresas que quieren iniciarse con el Big Data, parece que estamos aquí, que es un infierno esto. Pero no es un infierno, es duro como el trabajo diario, pero yo creo que merece la pena. ¿Vale? Y merece la pena porque los beneficios al final que obtienes son casos de uso. Primero, casos de uso que ya tenías antes, que los puedes mejorar, bien por calidad del dato, bien por rapidez del dato, bien por gestión de que el usuario pueda hacer un autoservicio directamente con el dato, es decir, mejora de cosas ya existentes. Y luego hay cosas que antes no se podían hacer, que ahora sí se pueden hacer, o con una plataforma de este estilo. Hay casos de uso que antes te podían pedir o no sabían ni que te podían pedir, que ahora tú puedes proponerlos y decir, oye, ¿sabéis que esto se puede hacer? Y quizás sería interesante para el negocio hacerlo. Entonces, esa parte de beneficio de casos de uso que antes no se podían hacer o con las plataformas que teníamos no se podían hacer, o si se podían hacer sería montando una herramienta carísima o lo que fuese, ahora son casos de uso que más o menos son gestionables en unos tiempos de proyecto, yo creo que razonables. Entonces yo creo que eso es una mejora bastante importante. En nuestro caso tenemos hecho casos de usos como conocéis, en tiempo real o near real time, de predicción con mucho volumen de datos y con más de 50 modelos ejecutándose en tiempo real de inteligencia artificial, que dan una salida súper importante para el usuario, para la toma de decisiones. Eso, sin la plataforma que tenemos ahora, sin las herramientas que tenemos ahora, antes solo el hecho de plantearlo, pues no, o sea, todo el mundo daba por hecho que ese dato cuando se tenía era el día siguiente, a toro pasado, nada de predicción a futuro y mucho menos en tiempo real. Y ahora, afortunadamente, las unidades de negocio van entendiendo que no pueden pedir solo el dato de ayer, sino que pueden querer pedir el dato de ahora o el dato del futuro. Entonces, yo creo que hemos pasado del dato de ayer al dato del presente y el dato del futuro. Así yo creo que sería un buen resumen de beneficios. Pues muy interesante. También hay cosas positivas, ¿no? Dentro de... es un poco el resumen. Total. Nacho, en vuestro... Sí. Claro que sí. Nacho, ¿es en vuestro caso cuáles han sido un poco los beneficios tanto operacionales como de negocio que has conseguido, que habéis conseguido en Telefónica? A ver, yo creo, un poco en línea de Félix, yo creo que aquí seguimos todos, ¿no? O sea, cuando la burbuja, todos hemos vivido el momento de que hay que tener un proyecto de Big Data porque si no, no eres sexy, ¿no? Vamos a decirlo así, tienes que tener un proyecto de Big Data. Eso, gracias a Dios, ya han pasado 6-7 años de que esa moda pasó y ahora todos los departamentos, todas las empresas más o menos serias o más o menos modernas, más o menos digitales, es que no se plantean el tenerlo, ¿no? Yo recuerdo cuando arrancamos, bueno, que digamos que éramos anexos anecdóticos, ¿vale? Por decirlo de alguna forma diferente. Bueno, podías estar o no estar, ¿no? Yo creo que nadie se plantea no estar. Y sobre todo es que ya el cliente final da por hecho que le vas a atender de una forma, le vas a dar una serie de servicios con una personalización extrema, ya no solo comercialmente por vender más, simplemente tu gestión del día a día, que no entienden que no tengamos un conocimiento extremo de ellos. O sea, es como imaginarse un Netflix que te recomienda aleatoriamente películas. Pues nadie compraría Netflix, es así. O sea, pues es un poco que el beneficio es tan patente, ya es tan obvio y es casi necesario
que ya la justificación hay que hacerla, ¿no? Siempre hay que justificar la rentabilidad y siempre hay que justificar el por qué sigues existiendo y tu valor, ¿no? Pero eso ya ha pasado, o sea, se da por hecho y todas las organizaciones asumen que, punto número uno, ayudas a tomar mejores decisiones a todos los directivos de la compañía, sobre todo si has conseguido distribuir la información, con lo cual que algo tan obvio que todos los directivos tengan la misma información veraz en tiempo real o casi real para poder tomar las mejores decisiones, yo creo que eso tiene un valor incontestable, aunque difícilmente cuantificable, ¿vale? Pero yo creo que obviamente sale. Más allá de eso, hacer acciones comerciales mucho más eficientes, hacer algoritmos para evitar fraudes, hacer mejoras operativas para hacer más eficiente cada uno de tus procesos y todo eso se puede cuantificar, ¿no? Y sobre todo ya cara y donde deberíamos ir todos, ¿no? Que por donde usar esto para el bien, ¿no? Como se dice. El intentar fidelizar a tus clientes en base a una mejor gestión de sus servicios y su relación contigo, usando este tipo de tecnologías, usando este tipo de algoritmos y sus propios datos, pues yo creo que es lo más satisfactorio de por las mañanas, ¿no? Más allá de haber hecho un nuevo modelo increíble, que está muy bien, pero el modelo como tal no tiene el valor lo tiene el cliente que es más fiel porque lo está gestionando mejor. Y esa gestión automática casi personal de millones de clientes sin este tipo de tecnologías, pues no son viables. Y por último queda siempre la parte que a lo mejor no sé si decir, pero bueno, hay una parte de monetización, ¿no? De que, bueno, que las empresas más industriales, bueno, te das cuenta que puedes convertirte en un pseudo Google, ¿no? De por qué no poder monetizar tus capacidades, ¿no? Y de alguna forma tu conocimiento. Entonces, bueno, que no es una parte menor. Entonces, yo creo que, bueno, sinceramente creo que no hay muy poca gente en la compañía que, por no decir ninguna compañía de verdad un poco más digital, que se plantee que no tenga sentido que no sea rentable, ¿no? Entonces, es que los beneficios son desde la toma de decisiones, desde un beneficio directo por fidelización, un beneficio directo por una mejor venta, si me apuráis, o más certera o más eficiente porque tiene menos costes cada venta unitaria, hasta una posible monetización, ¿no? Es en todos los frentes. Pues son muchos y muy interesantes, desde luego, los beneficios. Y Hugo, en vuestro caso, en caso de Caser, ¿cuáles son un poco esos beneficios de negocio o operacionales que estáis consiguiendo? Pues un poco va en línea a lo que están comentando ellos, ¿no? Para nosotros, digamos, el que ya es más inmediato y más inminente, se puede trabajar con información en real time, ¿no? Estamos aplicando esos datos, por ejemplo, lo que es la detección de fraude, también se calcula una cosa, bueno, el efecto ropo que conoceréis ya. Y sin duda lo que buscamos ahora también es potenciar mucho toda la parte de los modelos analíticos, como están diciendo ellos, ¿no? Que tengan el dato lo antes posible, la mayor cantidad de datos, la mayor variedad, el mayor histórico posible para que todos esos modelos que están haciendo ahora en otras herramientas o en otros sitios los puedan hacer aquí, pues con toda la información que puedan tener lo antes posible y que eso repercuta obviamente en el negocio y obviamente en el cliente, ¿no? Y una tercera parte que también estamos buscando es procesos masivos que tenemos en el Data Warehouse, pues que acaben ejecutándose en el clúster, tener una escalabilidad, tener un soporte a fallos, o sea, las tres líneas, ¿no? El tema del tiempo real es fundamental porque es algo que antes no podíamos dar y eso ha abierto toda una serie de casos de uso que antes no podíamos soportar. La variedad de datos, la cantidad de datos, la diversidad y el momento en que lo tiene disponible el usuario para hacer sus modelos. Y por último, todo el tema de procesamiento masivo, porque también tenemos procesos en la casa que son críticos para el negocio, para mil cosas, que son horas y horas, a pesar de estar optimizados porque están gestionando millones de registros de toda la historia de la compañía y moverlos a estas plataformas nos da una ventaja operativa y nos permite reducir los tiempos significativamente. Pues es sustancial y son objetivos muy interesantes. Y ya por último, que ya es nos quedamos sin tiempo, la última pregunta, muy brevemente, y es un poco a medio, largo plazo, hablar un poco de futuro. ¿Cuáles son, Félix, los objetivos en el caso de a medio y largo plazo en este mundo del Big Data para Mediaset? Al final yo creo que es democratizar el uso del dato dentro de la compañía. Yo creo que es una parte que tenemos que seguir trabajando. Al final es un objetivo propio de Mediaset, que puede coincidir con otras empresas o no, pero tenemos que hacer que el dato esté disponible para todas las áreas de compañía y que se comparta y sobre todo que todos ataquen o consulten el mismo dato en el mismo momento, que a día de hoy parte de las compañías así, pero parte todavía no. El día a día ya es un objetivo a medio y largo plazo, es decir, seguir mejorando día a día la plataforma, seguir optimizando costes de la plataforma, seguir
investigando nuevas tecnologías que puedan mejorar algunos casos de uso y continuar con el desarrollo de casos de uso. También tenemos como objetivo terminar de hacer esa gestión del cambio o esa transformación digital que está tan de moda o estuvo tan de moda, ese nombre tan ambiguo, dentro de Mediaset, para que al final, bueno, la plataforma que llevamos tiempo montando sea la que se use en el mayor número de porcentaje de casos, 90%, 80%, 90%. Al final hay sistemas que se van a quedar como estaban porque no tiene sentido. O sea, lo que no veo que tenga mucho sentido es tener que utilizar Big Data para todo. Hay casos de uso que no requieren Big Data. Eso se tiene que quedar con los transaccionales y con la Data Warehouse o los operacionales que convivían. Es decir, bueno, al final es continuar con el trabajo que estamos haciendo, que yo creo que es importante, y desarrollando nuevos casos de uso. Que además está muy relacionada con la gestión de expectativas. Efectivamente, no todo cabe dentro de Big Data porque a lo mejor no tiene sentido, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas, pero efectivamente está relacionado con esa gestión de expectativas. Y Nacho, en el caso de Telefónica, ¿cuáles son esos objetivos a medio y largo plazo con este tipo de tecnologías? Bueno, en mi opinión, yo creo que a la larga, ya pensando muy a largo, esto voy a hacer de gurú de todo 100, ¿no? Si me permitís. Creo que el BI cada vez se acerca más a la operación. Es decir, el BI de una forma tradicional tiene todo el sentido del mundo y tiene que seguir estando, la parte de reporting, la parte más tradicional, ¿no? De gestión de CRMs. Pero en mi opinión, yo creo que el futuro va por hacer una integración radical, de hecho hasta tal punto que parezca que no haya integración, sino que sea un único sistema entre la operación y los sistemas de Big Data y Business Intelligence. Hay una parte de almacenamiento, entrenamiento y la puedo entender, pero yo creo que la última milla, ¿no? La última parte va de que cada vez más los sistemas de BI aporten y sean una parte activa dentro de cada uno de los procesos operativos de la compañía, ¿no? Entonces, montar una arquitectura que sea capaz de soportar eso, y que se integre de una forma natural con los mismos niveles de servicio que puede tener un nivel de operación, ¿no? Que eso es otro de los grandes saltos y los momentos críticos de cualquier BI, ¿no? Cuando el BI deja de ser BI se convierte en operación y te pilla con unos ANS que no son los adecuados y con unas monitorizaciones que no son las adecuadas, ¿no? Entonces, en mi opinión, la integración entre una parte operacional y una parte de inteligencia de negocios o Big Data de una forma más general está sucediendo, tiene que suceder y creo que en mi opinión, es el punto de madurez de llegada a medio plazo, ni siquiera ya largo, de cualquier sistema BI digital que esté ayudando de verdad a la compañía, ¿no? Más allá, obviamente, y el segundo gran reto es que tiene que haber esa democratización del uso, pero vigilando, y esto es un riesgo, en mi opinión, altísimo, en que la democracia no se convierta en una anarquía, ¿no? La democratización no significa todo el mundo usando lo que le dé la gana en todos los sitios de la compañía, eso es incontrolable, ¿no? Entonces, el segundo reto y el segundo punto de futuro, más allá de la integración con la operación, pensando más en usuarios internos dentro de la compañía, usuarios humanos, no sistemas, es poner una frontera muy alta y poner muchísima vigilancia y muchísimo esfuerzo en que esa democratización no se malentienda a anarquía, porque puede llevar al colapso del sistema. Es un poco esa idea del gobierno del dato bien llevado, ¿no? El ser capaces de garantizar que quien accede a los datos accede a lo que debe acceder y solo a lo que debe acceder y a lo que puede acceder y puede cambiar. Y efectivamente, ese es otro de los retos del día a día de la gestión del dato, el gobierno del dato, el linaje, en definitiva, la seguridad del dato. Y Hugo, ¿cuáles son un poco esos objetivos a medio y largo plazo con respecto a estas iniciativas Big Data en el caso de Caser? La parte positiva de ser el último es que al final ya como llegó como un refuerzo, ¿no?, a cosas que han comentado mis compañeros ya. A ver, yo a largo plazo ahora mismo la verdad es que esto cambia tanto y tan deprisa que no me atrevo ni siquiera a pensar, ¿no? Pero a medio plazo creo que lo tengo claro. Va un poco en línea de lo que ha comentado antes Nacho, que es el tema del gobierno del dato. Nosotros tenemos mucho ganado con la versión única del dato, que todo el mundo vea lo mismo, que estén los datos ya bien preparados para cogerlos, pero es verdad que esa democratización del acceso, con todo ese control de quién se accede, cómo se accede, cuándo y demás, eso es fundamental. Eso a medio plazo para nosotros es fundamental y espero que la plataforma de Big Data pues me ayude a hacer ese gobierno, ¿no? No un gobierno del dato igual al 100% con todo lo que te puedes leer cuando te hacen una consultoría, pero sí hay cuestiones que son fundamentales. Entonces, eso es importantísimo. También
no solo el dato como dato, sino también la capacidad de procesamiento del clúster. Es decir, para nosotros es muy importante el poder decidir en tiempo real qué es lo prioritario en cada momento, porque los recursos son limitados, ¿no? Y aunque parezca una tontería, no podemos tener, aunque para todo el mundo lo que él está haciendo es lo importante y es lo crítico, desde el punto de vista de la compañía hay cosas que son más importantes que otras. No podemos tener a todo el mundo accediendo a la información, explotando la información, lanzando procesos más o menos pesados o consultas más o menos pesadas y que todo el mundo tenga la misma prioridad, ¿no? De esa parte también esperamos que nos ayude. Y por último, también creo que se comentó, para nosotros a medio plazo un objetivo es modernizar nuestra plataforma analítica, pero muy orientada hacia el autoservicio y hacia la autonomía del usuario. Necesitamos que el usuario sea más autónomo para trabajar con los datos, para hacer sus modelos, incluso para publicarlos en producción, ¿no? Tenemos que quitarnos de en medio y acompañarles. Ahora mismo estamos, somos un cuello de botella para ellos. Y lo que yo pretendo es acompañar al usuario en todo el proceso que tiene desde coger un dato que sea interno a la compañía, mezclarlo con un dato externo que ellos tengan, que lo estén procesando, que hagan su modelo, que lo verifiquen, cuando lo verifiquen lo suban a producción, todo ese flujo, ¿no?, de trabajo que hacen los científicos de datos. Ahora mismo digamos que somos cuellos de botella en ciertos momentos y yo lo que pretendo es apartarme de no ser cuello de botella y acompañarlos. Y ese es uno de los objetivos más importantes que tenemos ahora mismo en la compañía, ¿no? Darles una plataforma analítica de datos en la que puedan ser lo más autónomos posibles y sin que se convierta en una anarquía, como comentaba Nacho antes, ¿no? O sea, autonomía, autosuficiencia y gobierno. Gobierno en el sentido de garantizar ciertas cuestiones, no de controlarlos y no de restringirlos. Creo que es importante que ellos puedan trabajar de una manera ágil, que sean rápidos, que tengan la información disponible y que nosotros intervengamos para acompañar y para asegurar, para nada más, ¿vale? Y esos son nuestros retos un poco. Parte de gobierno y la agilización de todo lo que es la analítica es fundamental. Pues son retos que seguro se consiguen, sin duda, sin duda. Pues esta era la última pregunta. Ha sido, yo creo, muy interesante. Todas vuestras opiniones, además, coinciden en muchos, aunque sean sectores distintos, hay muchas cosas que al final son comunes a todo este tipo de iniciativas. Y de verdad es un orgullo trabajar con vosotros, porque la verdad es que sois emprendedores, sois referencias dentro de este mundo del Big Data, en cada uno en su ámbito. Y desde luego, pues muchas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros, darnos vuestra opinión, vuestra visión, tanto para lo bueno como para lo malo, que como cualquier tecnología tiene su parte positiva y su parte negativa, y como cualquier proyecto al final tiene sus altibajos, si no, no sería un proyecto de verdad. Entonces, no sería bueno. Daros las gracias. Exacto. Daros las gracias a los tres por haber estado aquí con nosotros y haber hecho esto tan interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada más por nuestra parte en este ámbito de experiencias de Big Data, pues hasta aquí hemos llegado. Devolvemos la conexión a los estudios centrales. Muy bien, qué profesional, Sergio, qué profesional. Bueno, para haber sido tu primer panel discussion, tengo que decir que lo has hecho de manera magistral y que estás preparado para hacerlo muchas veces más. Quiero agradecer también, por supuesto, a Félix, a Nacho y a Hugo, las cabezas de los entornos Big Data en estas grandes empresas internacionales, en Mediaset, en Telefónica, en Caser, que nos han demostrado una vez más que esto del Big Data es una realidad y que les está ayudando a mejorar la eficacia de las empresas.